Él fue el apuntador de la ametralladora y Martínez el auxiliar, que era el que llevaba las bandas de la munición. Sí. Bueno, Castillo, sargento primero Castillo, tirador, el teniente Espinosa, tirador especial, tenía un fusil Maringer con mira telescópica, Mateo Herrera, que ya lo dije, con la MAG, sargento primero Medina, también tirador, el enfermero, sargento primero Pedroso, otro combatiente de alto vuelo, ¿no? Mientras combatíamos y había gente herida, él combatía y se desplazaba tratando de dar los primeros auxilios a la gente herida. Y cabo primero Delgadillo y cabo primero Valdivieso. Esos eran creo no olvidarme de ninguno, los hombres que me acompañaban. Bien, ustedes se refugian, se puede decir así, luego del frío, del cruzar el arroyo. Sí, puse una mínima guardia y pasamos la noche ahí. A la mañana siguiente ya con las primeras luces empezamos a prepararnos para continuar la marcha, equiparnos, todos ya estábamos en condiciones y de repente se empieza a escuchar ruido de helicópteros. No los veíamos por las ondulaciones del terreno cercano a la casa, pero Espinosa, que estaba en la planta alta con Pedroso, con Bruni, con Gatti, Espinosa estaba viendo por una ventana que había en la planta alta y con la mira telescópica se da cuenta que eran ingleses y que ya habían bajado los helicópteros y estaban avanzando hacia la casa, a unos 800 metros, 700 metros, una cosa así. Sí, sí. Primero pensó que eran ovejas por la forma en que estaban mimetizados y de repente se dio cuenta que eran personas por el brillo de un arma, ya estaban a unos 300 o 400 metros y Espinosa nos pegó el grito, son ingleses, salgan ustedes, yo los cubro, esto obviamente a los gritos, y él abrió el fuego sobre los ingleses. Simultáneamente con los primeros disparos de Espinosa, el jefe de la patrulla inglesa, un capitán de apellido Boswell, con una bengala ordena el asalto sobre la casa, así que se incorporaron y el grupo de Boswell se llama Escuadrón para el Combate en la Montaña y el Ártico. Después nos entramos, eran 35 hombres, los integrantes del grupo, sí, que venían de 8 meses de entrenamiento en alta montaña en Noruega. ¿Estamos en tiempo? Totalmente. Bueno, lanzó el asalto y lo que se llama golpe de fuego en el ámbito militar, en este caso en particular, fue realmente alucinante, ¿no? Ellos llevaban lanzacohetes antitanques descartables de 66 milímetros, 6 lanzacohetes en total en el grupo, más de 20 fusiles M16, los fusiles norteamericanos, que tenían además lanzagranadas. Seguramente los que nos escuchan deben haber visto en alguna película norteamericana unos fusiles que tienen como un cañón más grueso debajo del cañón del fusil. Ese cañón más grueso es un lanzagranadas, M79, el modelo, y lanza las granadas a unos 80 o 100 metros. Nosotros teníamos granadas de mano, así que no pasábamos más allá de los 20 o 30 metros. Y José, es tremendo lo que está usted relatando, ¿no? Defendiendo nuestro territorio allá en las islas. ¿Ustedes todos dentro del puesto ovejero o algunos ya habían bajado? No, Espinosa con el golpe de fuego que produce nos dio tiempo a salir al 80%. Los que terminaron saliendo, pero como consecuencia de las explosiones, fueron los que estaban en la planta alta. Por ejemplo, Brun, Espinosa muere porque una granada, suponemos, le pega en el pecho y explotan las 2 granadas que él tenía en su correaje. Le pegó directamente en el pecho. Sí. Por eso no se pudieron encontrar después restos del teniente. Las esquilas de esas granadas hieren en los brazos, en la mano, en la espalda y en la cabeza a Brun.
Gatti logra caer por un agujero, que era lo que había quedado de la escalera que iba hacia la planta alta, que estaba incendiado, o sea, era un agujero en llamas. Él cruzó por ese agujero. A Brun, la onda expansiva, además de tener las esquirlas, la onda expansiva lo sacó por la ventana, otra ventana que daba hacia un costado, y cayó de 5 metros de altura. Se incorporó y continuó combatiendo. Yo recuerdo que Brun cayó a mis pies, estaba herido y tenía sangre desde la cabeza hasta la cintura fácilmente, ¿no? Bueno, Pedroso logró salir, o sea que dentro de la casa el único que quedó fue Espinosa. Después fuimos recuperando cada una de las historias porque cada uno buscaba un objetivo en el frente y tiraba sobre ese objetivo. No podíamos estar viendo qué pasaba con el resto porque estábamos actuando por reacción. La acción era de ellos y la reacción era nuestra. Lo que comentan ellos también en algunas situaciones posteriores es que los desconcertó y los frenó en el avance el hecho de que nosotros saliéramos combatiendo y inicialmente en dirección a ellos. Después el avance del combate hizo que empezáramos a replegarnos hacia el arroyo, pero no salimos hacia atrás, sino que salimos buscando el contacto. ¿Se entiende? Totalmente, bueno, Ceci. Eso fue lo que los desconcertó mucho y frenó el avance. Después, una vez que se reacomodaron, continuaron avanzando y aumentaron el poder de fuego, ¿no? José, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esto que ha sido dramático, esta situación que han vivido ustedes. Ellos mismos hablan de entre 35 y 40 minutos. Cuéntenos, José, ¿se divisa al hombre, se divisa al enemigo atrás de una piedra, se lo ve mover? No teníamos ninguna cubierta, no había ni una sola piedra, no había ni un solo árbol. El terreno es totalmente plano, así que la única forma de reducir el blanco era cuerpo a tierra, pero había situaciones en las que ni siquiera estábamos cuerpo a tierra. Yo particularmente estaba incorporado. Es un error, pero ya estábamos tan jugados. Había muchas alternativas. Tan jugados. ¿Y ellos sí, los ingleses sí estaban parapetados atrás de algo? No, por eso también recibieron más bajas de las que hubiera sido conveniente, ¿no? Ellos venían avanzando prácticamente cuerpo gentil, un poco agazapados, pero avanzando, no era algo tremendo. Difícil. Así que casi más de media hora frente a frente. Sí, en cortas distancias. En un determinado momento Medina recibe un impacto, suponemos que el SRL, creo que se llama, un fusil que es una versión del FAL que ellos tenían. No tenían muchos, pero tenían un par de ellos. Uno de esos proyectiles le pega en la pierna a Medina y le quita, pierde 5 centímetros de peroné, para tener una idea del tamaño de la herida, ¿no? Sí. Medina le costaba desplazarse, entonces Mateo le pega el grito: saltá, gordo, yo te cubro. Y abre fuego en la ametralladora. Eso le permitió a Medina, a pesar de la herida, desplazarse y salir lejos de la casa, que ya estaba completamente en llamas y los explosivos que nosotros teníamos adentro ya estaban también explotando. Pero en ese momento el hecho de abrir fuego en la ametralladora y el volumen de fuego de la ametralladora también hace que el fuego de los ingleses se concentre sobre la figura de Sbert. Un lanzacohetes de estos pega en cercanías de donde estaba Mateo y la onda expansiva lo rompe por dentro. Yo recuerdo eso con mucha nitidez porque cuando recuperé el cuerpo no tenía heridas externas, pero no tenía forma, o sea, no era algo firme como cuando hay huesos. Costaba tenerlo porque estaba todo flojo. Pues así que suponemos que la onda expansiva fue la que lo rompió por dentro. Entiendo, tremendo, José. ¿Cómo cierra ese momento? Los ingleses avanzan sobre ustedes, hay un alto el fuego. Sí, yo
cuando ya no había... uno de los pocos que quedaba disparando todavía era Medina, porque además, a pesar de estar herido, había quedado sordo por las explosiones, así que... No escuchaba lo que... Claro, lo que, yo ordené el alto el fuego, orden. Y él no lo escuchaba, hasta que alguien que estaba más cerca le pegó el grito y ahí dejó de disparar. Pero quedaban 1 o 2 del lado nuestro tirando, pues ya no teníamos munición y y estaba el 80% o muerto o herido. Losito, por ejemplo, que estaba en el otro extremo de esa fila que habíamos armado espontáneamente, ya había recibido un impacto en el muslo, heridas en la cabeza también y de esquirlas de granada. Sí. Y empezó a perder el conocimiento antes, y veía que había 2 ingleses que avanzaban hacia él. Él logró hacer puntería sobre uno de ellos, que cayó, y cuando ya no tenía fuerza, se le aflojaba el fusil en los brazos y empezaba a nublarse la vista, vio que el otro que venía avanzando, que llegó al lado de él, y realmente pensó, bueno, este me ejecuta. No, lo que hizo el inglés fue correr el fusil de Losito, aplicarle los primeros auxilios y una inyección de morfina, y con el lápiz de enmascaramiento le dibujó una M en la mejilla para que cuando lo atendieran en el hospital supieran que ya había sido... ¿La morfina? Claro, ya había sido inyectado para que no le dieran una sobredosis, ¿no? José, bueno, creo que también la audiencia debe estar acomodándose en la silla, en la cama, en el auto, donde vaya, porque este relato realmente es muy fuerte lo que has dicho. El homenaje, por supuesto, es a ustedes, a los comandos que dieron todo, a los caídos, por supuesto, entre ellos a quien fue localizado estos días allí en Malvinas, el turco. ¿Por qué turco? Esbert no me suena como apellido allí árabe. No, nosotros le habíamos puesto, los apodos son muy típicos entre los comandos, y bueno, como sabíamos que el origen inicial de algún... hubo una época acá, sin desmerecer a nadie, que se le decía rusos a los judíos, sí, exacto. Sí, por todo supuesto. lo que tenía más o menos connotación arábiga era el turco. El turco, exacto. José, bueno, ese día... estoy imaginándome, ¿no?, el cuadro de situación, ustedes, el frío que seguía estando presente, ustedes con los muchachos que ya eran héroes, ustedes mismos heridos, aturdidos. Yo siempre digo para la audiencia, una bomba de estruendo navideña te deja, que te explota cerca, te deja mal por unos minutos, y ustedes han estado allí bajo fuego durante mucho tiempo, con armas de un poder de destrucción letal, tremenda, muy dañinas, y respondiéndole con una hombría muy valiosa, por supuesto, que también lo rescatamos. ¿Cómo cierra ese día? ¿Ustedes quedan prisioneros? Sí, los que no habían... una vez que terminó el combate, esta gente buscaba tranquilizarnos. En algunos lugares, y esto es real, en algunos libros se cuenta que Boswell dijo never in a house, o sea, nunca en una casa, y es cierto, no deberíamos haber estado ahí desde el punto de vista profesional. Que ustedes no tendrían que haberse guarecido en un galpón. Una casa, porque dábamos un blanco relativamente fácil. Eso es real, pero también yo era consciente que era eso, o empezar a dejar gente en el camino porque no podían seguir caminando. ¿Ustedes estuvieron a la intemperie hasta que se guarecen? ¿Y cuántos días habían estado? 2 días. 2 días bajo nieve, mojados. Sí, exactamente. Bueno, después del combate, Boswell llamó a su comando para que mandaran helicópteros. En el primer helicóptero fueron todos los heridos y fallecidos de ambos grupos, y en el segundo el resto de la fracción de ellos y parte de la fracción, porque eran 30 y pico, ¿no? José, ¿y ahí usted también estuvo en uno de esos helicópteros? Sí. ¿Y cómo es, José,
cómo es estar cara a cara con el que con el que vos habías querido matar un rato antes y con el que también te había querido eliminar a vos? No, el problema con los que Pero tuvimos en contacto directo no terminó el combate y se terminó el problema, porque ellos en particular porque no pelean con odio. Lo contás muy fácil, pero hay que tener temple, ¿no? De ambos lados para estar allí. Sí, pero es un ida y vuelta también. Como ellos no demostraron respeto permanentemente, tampoco había alguna razón como para... sí, incluso se cuenta también en algunos lados que cuando yo me acerqué al cadáver del turco, lo tomé en mis brazos así arrodillado y le dije, ¿qué me hiciste, turco? Y parte de la fracción inglesa se puso así como haciendo rindiendo honores, ¿no? Por las situaciones en particular, no me impidieron estar al lado del cadáver ni nada, ¿no? No, sí después, ¿no? Una vez que uno llegaba a la zona de prisioneros ya el trato era otro, pero eso pasa también en todos los ejércitos. Entiendo. Son los que yo llamo los machos de la retaguardia, los que están calentitos, tranquilos y demás, a veces son más feroces, entre comillas, que los que están en la primera línea. Se entiende perfectamente. Bueno, así que nos llevaron al día siguiente, hubo un interrogatorio, al día siguiente, después de pasar la noche en el frigorífico San Carlos con otra fracción que ya había caído, no me acuerdo qué regimiento era, pero era del litoral. Me llamaron a la mañana siguiente y me llevaron, me entregaron el cuerpo de Mateo, que estaba ya preparado para ser sepultado, y lo sepultamos en cercanías del frigorífico, un lugar que se llama Bahía Ajax, también con rendición de honores por parte de los ingleses. Bien. Iniciamos esta nota, José Bersesi, veterano de Malvinas, con justamente esta localización que hubo de la tumba de nuestro héroe nacional, el turco Esbert, Mateo Esbert, sanpedrino él, comando. ¿Por qué crees que no se identificó? Ustedes lo han sepultado seguramente con identificación. Sí, yo creo que hubo un error... porque además tuve acceso ahí en Patricios, donde está el Departamento de Veteranos de Guerra, hay archivado documentación de los ingleses, sí. Y que todavía se escribía a máquina en aquel momento, ¿no? Y en la documentación de los ingleses, cuando es extraído de ahí donde yo lo dejé, para llevarlo a Darwin, es identificado como sargento ayudante Mateo Antonio Esbert, que era lo que habíamos colocado nosotros en la cruz. Sí. O sea que no había dudas que ese cadáver era de Mateo. Yo creo que el error se produjo en la colocación, un cambio cuando lo llevaron a Mateo a Darwin. Ahí deben haber perdido la organización, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque en los papeles de los ingleses estaba en el, según yo lo leí, en el sector A, fila 4, tumba 7, y apareció en el sector A, fila 4, tumba 7, y apareció en el sector A, fila 4, tumba 10. O sea que en realidad estaba 3 lugares más allá de donde estaba en el documento inicial. ¿Has tenido contacto, José, con la familia Esbert? Perdón. Tengo un contacto muy especial. Sí, ahí está. Sí. Estoy leyendo acá cosas de internet. Hay mucha gente que está saludando, mucha gente asombrada aquí por tu relato. Y hay un amigo aquí santafesino, Agustín Vázquez. Sí. Y me dice, hay un parentesco, no hay un contacto. Sí. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, unos años, yo la última vez que vi a la familia de Esbert me propuse a las dos familias de los fallecidos decirles yo personalmente, como jefe de la fracción, lo que había pasado. Y la última vez que los había visto era cuando
se descubrió una placa en un cuartel de Córdoba, y fue la viuda y los chiquitos, y eran 3 varoncitos, más o menos 8, 6 y 4 años, una cosa así. El mayor de ellos Maximiliano, el del medio Martín, y el último, el más chico, Marcos. Después no los vi más, hasta que hace unos años, creo que unos 10 años más o menos, un poquito más, se me aparece acá en mi casa, en San Martín, un animal grandote, me sacaba una cabeza, que se me presenta militarmente y me dice: buenas noches, mi teniente coronel, soy el teniente primero Esbert. Bueno, imagínate lo que fue para mí. Un hijo del turco. Un hijo del turco se me presentaba como oficial de ejército, como paracaidista y comando, y experto en explosivos. Además, una persona que, después de todos estos años, y cuento por qué, en mi familia son 4 hijos. Un varón, el mayor, una nena, la segunda, nena, ya tiene 30 y pico, el tercero otro varón, y la cuarta otra mujer. Y me sorprendió que estaba haciendo un curso Maximiliano, y así que se quedó acá en casa, y yo lo llevaba todos los días a Campo de Mayo, y estamos cerca de Campo de Mayo, así que no era un problema. Y me sorprendió que mi segunda hija, que era la más reacia al tema militar, no podía entender que yo hubiese estado en la guerra, se ofreciera voluntariamente a hacerle conocer la ciudad de Buenos Aires a Maxi, que era del interior, así que... ¡Ay! Sí, así que bueno, y la historia termina en que finalmente al año siguiente vino a hacer otro curso, y ahí fue ya el flechazo definitivo. Maximiliano se casó con mi hija María Gracia. Lo tenés adentro del círculo de confianza. Sí. Y de ahí nació mi primera nieta, que es también nieta del turco, que es Tatiana Esbert. Es una copia del turco, Maximiliano, un humor que no para de hacernos reír, además de un tipo profesionalmente brillante, mucho mejor que el turco y que yo, porque es mucho más completo. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Pavada de ayer no te echaste, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Así que bueno, José, hablamos casi una hora de Malvinas, de la historia tuya, del homenaje al turco Esbert, sanpedrino, que dio su vida por nuestra patria. Vamos a despedir a la audiencia. Nosotros nos vamos desde Santa Fe, desde hace 13 años que estamos cerrando el programa, de un modo que es un deseo. Muchísimas gracias antes que nada, Bersesi. No, por favor, Antonio, gracias por... Adolfo, perdóname. Gracias por darme el tiempo para que se conozca. Yo digo también que los muertos mueren definitivamente cuando se los olvidan. Esa es la segunda muerte y la más dolorosa. Así que mientras pueda contar la historia, la epopeya de estas bestias que me acompañaron, haces muy bien. Lo voy a seguir haciendo. Queridos amigos, esto fue Soberanía Nacional. Malvinas, volveremos.